7 de la mañana con 34 minutos, 7:34 minutos, en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora con Sonia Vera, abogada y ex integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cesada anticipadamente en sus funciones por el Consejo de Participación Transitorio, liderado aquel entonces por el extinto señor Julio César Trujillo. La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como lo escuchamos en la introducción, admitió a trámite la causa que fue presentada tras la consulta popular que dio como resultado que ellos cesen anticipadamente en funciones. Una consulta popular que fue cuestionada en su debido momento por varios asuntos que no estaban en coincidencia con la actual Constitución de la República. ¿Cómo toman usted, tanto la señora Tania Pauquer como el señor Jarrín, esta decisión de la Corte, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? ¿Qué significa, qué representa que hayan admitido a trámite la demanda presentada por ustedes en contra del Estado ecuatoriano? Muchísimas gracias por la invitación, saludos a todos. Bueno, estamos muy contentos porque este ha sido un largo proceso para la admisión y de el 90% de las admisiones son de los pedidos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son rechazados. Nosotros estamos en el porcentaje del 10 a 8% que son admitidos. Esto es un hecho trascendental para toda nuestra lucha durante todos estos años, tomando en cuenta que nosotros somos la primera causa que fue presentada por autoridades cesadas. A nuestra causa se le suma todas las autoridades cesadas por el transitorio. Entonces, el hito es muy importante para nuestra lucha. ¿Qué significa? Que pasamos el filtro de forma. Es ahora donde nos toca argumentar o completar la parte de fondo. Es decir, que nosotros debemos fundamentar y documentar todo lo que nos ha pasado desde que nos cesaron. Cuando nosotros presentamos el pedido, básicamente era para decir, miren, nos van a cesar, nos van a violar los derechos, esto puede pasar. Inclusive pedimos medidas preventivas a la Corte Interamericana, si ustedes recuerdan, la Comisión Interamericana le solicitó a la Corte y la Corte, como ya había pasado la consulta, entonces dijo, miren, si hubiera sido tan importante, porque ustedes no dictaron las medidas cautelares a las que ustedes tienen competencia para hacerlo. Bueno, en suma se tiraron la pelotita, pero en todo caso, el hecho de que no nos hayan dado las medidas preventivas no significa que no tengamos razón. Es como lo decía yo al inicio de todo este procedimiento, el gobierno aplaudía porque nos negaron las medidas provisionales. Es lo mismo que si, por ejemplo, mañana yo le digo al Estado ecuatoriano que mi vecino Pepito me robó el carro, me chocó mi carro. Y como medidas cautelares yo le digo que le prohíba salir del país. Y el Estado, el juez que lleva mi causa me dice, no, mire, yo le niego esa medida cautelar, no se la doy. Pero eso no significa que él no me haya chocado mi carro y me tenga que pagar por la vulneración a mis derechos y haberme dañado mi vehículo. Más o menos es lo mismo. El hecho de que nos hayas negado hace 4 años las medidas provisionales no significaba que no tuviéramos razón. Y han pasado el tiempo y las aguas y efectivamente nos han admitido a trámite. ¿Qué nos toca ahora a nosotros? Pues argumentar lo que vivimos a partir de que nos cesaron en funciones. Entonces, cada uno tiene su caso en particular. En mi caso, yo llevo casi 3 años, no, más de 3 años exiliada en España, solicitando asilo político. Doctora Vera, ¿cómo está? Buenos días. Hay un antecedente ahí que me parece... y debe ser, desde luego, usted me va a explicar mejor, probablemente uno de los argumentos más importantes para sostener su teoría frente a la ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y es que la consulta popular impulsada por Lenín Moreno y que se llevó a cabo el 4 de febrero del 2018 nunca contó con un dictamen favorable de la Corte Constitucional. La consulta se llevó a cabo y se llevó adelante incumpliendo una serie de normas que están establecidas en la Constitución y en el propio Código de la Democracia. Cuéntenos un poquito sobre eso, por favor. Miren, básicamente el dictamen, perdón, ¿si se escucha? ¿Sí? Le escuchamos. Sí, el dictamen, todos tuvimos conocimiento de que la Corte estaba sesionando,
muchos miembros de la extinta Corte Constitucional prelaron e increparon al presidente para resolver pronto. Él dijo que no iba a pasar nada, que no habían que estaban dentro de los tiempos políticos y jurídicos para resolver. Y efectivamente, como se filtró el proyecto de sentencia de la ex jueza Tatiana Ordeñana, en la que efectivamente no le daba la razón al gobierno, que hizo que Lenín Moreno mandara sus 2 decretos al Ejecutivo, perdón, al Consejo Nacional Electoral para que convoquen a consulta popular. Esto vulneró los derechos de todos los ecuatorianos, a más de nosotros que perdimos nuestra estabilidad jurídica, nosotros perdimos nuestros trabajos, los ecuatorianos perdimos nuestro derecho a que hubiera un filtro de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Es que mañana se les puede ocurrir que, porque hacen un plebiscito y aprueban un cambio en la Constitución que nos lleva a una era arcaica. Por ejemplo, podemos aprobar la pena de muerte, y porque como la Corte no se pronuncia si es legal o constitucional o violenta los tratados internacionales, entonces aprobamos la pena de muerte. Eso no es posible, en derecho no es posible, y lamentablemente como la toma del Consejo de Participación Ciudadana fue el efecto dominó que permitió toda la desinstitucionalización del Estado, porque obviamente lo que se pretendía era dotarlo al Consejo de Participación Ciudadana de poderes supraconstitucionales para que ellos puedan cesar a todas las autoridades que el Consejo había nombrado. Y hay un caso especial en mi caso, valga la redundancia, mi caso es especial. ¿Por qué? Porque el decreto que motiva a la consulta popular por parte de Lenín Moreno decía explícitamente que era por haber elegido mal a las autoridades. ¿Ya? ¿Y qué hubiera pasado si eso fuera cierto? Cosa que no estoy de acuerdo. Si hubieran elegido mal las autoridades, ellos debieron haberle hecho un juicio político a los 7 principales. Yo era suplente. Yo me posesioné en diciembre, después de la convocatoria a consulta popular. Entonces, si hubiese sido así, no me hubieran destituido a mí. Yo no elegí a nadie. La motivación del decreto ejecutivo de Lenín Moreno era específicamente por elegir a las autoridades. Cuando yo no elegí a nadie, igual me votaron. Entonces, el trasfondo era dotar, como lo dije, a la Corte, al Consejo de Participación Ciudadana transitorio, dotarlo de poderes supraconstitucionales para que tuvieran la facultad de tomarse todas las instituciones de control y empezar con esta sanguinaria persecución política. Ahora, abogada, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuánto tiempo tiene el Estado para entregar la información que supongo yo le requerirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿En cuánto tiempo cree usted que se va a poder resolver esta causa? El Estado ecuatoriano tiene 6 meses para argumentar. También en cualquier parte del juicio podemos llegar a un acuerdo con el Estado, pero dudo mucho que tengan esa predisposición, llegar a un acuerdo con las partes afectadas. Nosotros en los siguientes 4 meses tenemos que argumentar que efectivamente, tras los hechos ocurridos, ¿qué nos ha pasado? ¿Cuáles son las vulneraciones a nuestros derechos? Y efectivamente mis compañeros Tania y Edwin Jarrín están actualmente asilados en el Estado mexicano. Ellos tuvieron que asilarse, pedir auxilio en la embajada mexicana, y luego, tras un salvoconducto, pues tienen actualmente el estatus de asilados políticos en el gobierno mexicano. En el caso del Ecuador, ¿quién ejercería, digamos, la defensa? ¿Sería el Procurador General del Estado o tendría que ser un abogado del gobierno? No, actualmente es el Procurador General del Estado el que representa en las causas internacionales al Estado ecuatoriano. Ahora, ahí me parece que ustedes, digamos, no sé, pues digo, un procurador que fue además elegido por el transitorio, por el Trujillato, más un gobierno que defendió en ese momento la consulta popular, es más, hizo campaña a favor del 7 veces, sí me parece que ustedes la tienen complicada, ¿no? Con respecto a eso. La verdad, nosotros esperamos que se resuelvan rápido nuestras causas. Eso es lo que deseamos. Yo, a manera particular, creo que se debería hacer una acumulación de causas, porque la nuestra es el inicio que marcó el hito de todas las autoridades que han sido destituidas.
a mi criterio debería hacerse una acumulación de causas de todas las autoridades que han presentado sus peticiones también en el sistema interamericano. Sí, como usted lo dice, a nivel nacional, al menos yo, hablo a criterio personal, tengo muy poca esperanza. Considero que debemos agotar todos los procedimientos a nivel internacional. Nosotros también presentamos una queja en su momento ante el relator especial de independencia judicial y hemos presentado muchísimas quejas a nivel internacional. Aparte de ser ex consejera, pues lidero algunas organizaciones de derechos humanos en el exterior, en Europa especialmente, y hemos hecho un gran trabajo para denunciar todos los atropellos a los derechos humanos que han ocurrido en estos últimos 4 años. Usted dice que entre estas resoluciones también se abre la posibilidad de que lleguen a un arreglo amistoso, a una conciliación. ¿Ustedes están dispuestos a que sea esa conciliación? ¿Qué es lo que buscan con esta demanda al Estado? Específicamente que se nos repare todas las vulneraciones a nuestros derechos. O sea, en mi caso particular, yo llevo 3 años sin ver a mi hijo. Yo tuve que dejar a mi hijo de 16 años y no lo veo desde hace 3 años. No veo a mi mamá, estoy sola en un país donde no tengo familia, donde me tocó empezar de cero. Para mí ha sido muy difícil volver a trabajar. No trabajo desde hace 3 años, perdí mi negocio porque lo vincularon a mi actividad política. Perdí mi negocio, se llegó a la quiebra, a mí me amenazaron de muerte antes de venirme. Entonces son hechos particulares que cada uno de nosotros pues tendrá que argumentar, y yo estoy abierta a un arreglo, pero lamentablemente el gobierno hasta ahora no ha hecho ningún acercamiento. Ahora, esta admisión a trámite puede sembrar un precedente, tomando en cuenta que acá se habla nuevamente de una consulta popular para finales de este año. ¿Usted cree que allí va a tener necesariamente que observar toda la legalidad del caso para evitar que estas situaciones se repitan? ¿Puede considerarse un precedente? La verdad es que yo dudo mucho que la Corte actual, que es puesta por Trujillo, blindada por Trujillo, pueda emitir un dictamen que vaya en contra del gobierno. Yo creo que esta Corte sí dará un dictamen favorable. Yo creo que sí lo hará. Lamentablemente no creo en pajaritos preñados. Esta Corte es funcional y es la que es heredera del Trujillato, entonces yo creo que ellos van a dar el dictamen de favorabilidad. Lo que yo no sé si es que la ciudadanía está en la madurez política de darse cuenta el efecto nocivo que nos dio la consulta del 2018 y que tenga la suficiente madurez como para darse cuenta de que nos van a volver a meter en un hoyo negro de desinstitucionalización del Estado. Porque lo que se pretende es jalado de los cabellos. O sea, de hecho ya estamos, ¿no? Porque parte de o consecuencia de aquella consulta popular, me parece que es el fondo que ha tocado la Contraloría, por ejemplo, ¿no? Más allá de que yo creo que no es solo Pablo Celi, sino que ya desde la época de Polit, esa institución venía en franca descomposición. Realmente, en el tema de Polit y de Celi, el proceso de Celi, viéndolo desde afuera, era muy fácil de impugnarlo. O sea, después de que se lo eligió, ahí sí salieron todos los detractores de Celi. Pero cuando hubo el proceso de impugnación en el concurso, nadie lo hizo. Pero es que a Celi nadie lo eligió. No, doctora. Hubo un concurso de mérito, perdón, a Polit. Ya. A Polit, sí, porque a Celi, con Celi Celi actuaron con el dedazo. Ahí fue dedazo, sí. Trujillo, Dávila y compañía decidieron ponerlo a Celi, ratificarlo y sacramentarlo, blindarlo, etcétera. No, me refería a Polit. A Polit todo el mundo critica el concurso de Polit, pero cuando hubo el proceso para hacer impugnaciones, jamás nadie dijo, este señor es corrupto, este señor... Es que nadie quería meterse con el Contralor, porque si no, los asegura. Entonces, pero hubo una comisión ciudadana anticorrupción que lo denunció a Polit, y Polit después los denunció. ¿Recordará usted a la doctora Robalino, a sí, pero se lo Jorge Rodríguez? en el proceso de concurso.
el proceso de concurso te abre un espacio para que lleguen las impugnaciones y ahí la Comisión Anticorrupción nunca se pronunció. Entonces, no digamos se hicieron mal los concursos cuando las personas que tenían la obligación de censurar a este contralor nunca presentaron nada en su contra dentro del proceso de impugnaciones. Primera cosa. En el caso de Celi estamos totalmente de acuerdo. Le pusieron agua bendita, lo bautizaron, lo confirmaron y le dijeron, dele, mijito, dele. Entonces, ¿él qué hizo? Se tomó el poder se tomó el poder cual emperador, igual que Trujillo, y empezó a chantajear a todas las instituciones públicas, como lo hizo en el Consejo Nacional Electoral, como lo ha hecho en el Tribunal Contencioso Electoral. Se metió en una función del Estado en la cual no tenía competencia. Y lamentablemente nuestra institucionalidad quedó tan frágil que la función electoral en pleno periodo electoral podía destituir a Celi y nunca lo hizo. O sea, nuestra institucionalidad quedó tan fragmentada que la presidenta en ese momento era la máxima autoridad del Estado con la capacidad jurídica y legitimidad para poder destituir a Celi y no lo hizo. E inclusive se dejó amedrentar por él y hizo todo lo que él quería, cedió a sus caprichos. O sea, nuestra institucionalidad está realmente golpeada y espero, lamentablemente los medios hegemónicos hacen una labor muy grande y hacen una especie de lavado cerebral a la ciudadanía y le meten en el ideario público una serie de mentiras para que justificando la vendetta contra el grupo correísta, contra el correísmo, pues acepten cualquier cosa que trate de anularlos totalmente de la vida pública. Entonces, para ustedes los medios alternativos es un reto muy grande, porque los medios hegemónicos lamentablemente están haciendo un lavado de cerebro a la ciudadanía en la cual permiten locuras como la de los 70,000 millones de dólares que quieren instaurar nuevamente el cuco de la corrupción, el cuco del correísmo, para continuar con esta persecución política que lamentablemente lo único que ha hecho es llevarnos a un hoyo de desinstitucionalización y precariedad de nuestras instituciones públicas. Abogada Vera, planteémonos un escenario futuro. Si la justicia internacional les da la razón, ¿qué pasaría con las autoridades que han sido electas después de ustedes, tanto en el Consejo de Participación como en las otras entidades que también fueron objeto de renovación, digamos, en el buen sentido de la palabra, a través de esa consulta popular, y más que con las autoridades, con las decisiones que tomaron las mismas autoridades? ¿Qué va a pasar allí? Realmente es algo sumamente complejo, porque esto, lo que ha pasado en el Ecuador, no tiene precedentes. Es sumamente complejo. Jurídicamente hay muchos caminos, pero realmente la Corte IDH estaría realmente en un reto muy grande. ¿Qué se podría hacer en derecho? Se retrotraen los actos, se declara la nulidad de todo lo actuado, nos regresan a nosotros a los cargos. ¿Qué más se puede hacer? Se nos indemniza, se nos hace una reparación integral, el Estado paga y luego tiene que iniciar los juicios de repetición contra los funcionarios estatales que cometieron todas estas violaciones de los derechos humanos. Entonces, yo te creería que esto debería ser sujeto a un análisis muy, muy fuerte de la academia, qué es lo que procedería realmente, porque aventurarnos a hablar cuando todavía se siguen cosechando los frutos del Consejo Transitorio es muy difícil. Han pasado muchas cosas, esto es como novela venezolana, uno no puede perderse un capítulo porque perdió el hilo de la historia. Entonces, de aquí a que resuelva la Corte, habrán pasado tantos hechos que efectivamente habrá que analizarlos y documentarlos para poder que se pueda juzgar en derecho y determinar cuáles son los procedimientos de reparación y especialmente cuáles serían las autoridades a las que habría que iniciarles juicios de repetición. ¿Y cuánto tiempo podría tomar eso? Porque además sabemos que en el sistema interamericano este tipo de casos toman años, ¿no? Más o menos un promedio, doctora.
Miren, les cuento. Nosotros los que tenemos como promedios, la Pichi Corte se demoró casi 20 años, ¿ya? Pero hasta donde tengo entendido ha habido una reestructuración de la Comisión Interamericana. Realmente nosotros tenemos dos procesos, dos sistemas de derechos humanos, el de Naciones Unidas y el sistema interamericano. Nosotros hemos postulado en el sistema interamericano las causas contenciosas y en los procedimientos especiales en Naciones Unidas. En la CIDH, en la Interamericana tiene dos organismos. La CIDH, que es la que es como una especie de tribunal de admisión y pasa mucho tiempo ahí la causa, y para que resuelva la Corte generalmente se demora 2 años. Realmente el cuello de botella es la CIDH. Nosotros hemos pasado un filtro muy grande que es la admisión. Ahora nos toca documentar los temas de fondo, lo que nos ha pasado durante estos 4 años, y el Estado tendrá que contestar. Entonces, más o menos en esa se demorará, a ojo de buen huevero, unos 2 a 3 años, ¿ya? Entonces, de ahí pasaría a la Corte y la Corte debería resolver. Entonces, en lo que hace la CIDH un informe para pasarle a la Corte es lo que se demoraría. Yo espero que no se demoren tanto como en la admisión. Esperemos que tengamos buenas noticias muy pronto. Ahora, este caso que ustedes están encabezando y liderando, que obviamente son los afectados inmediatos por las consecuencias de lo que pasó a raíz de la consulta, pero habrá quienes digan, doctora Vera, que ustedes lo que están buscando es la indemnización, ¿no? Y habrá quienes a ustedes les señalen de estar buscando eso, una reparación económica. Pero más allá de la afectación que sufrieron ustedes, está lo que relataba hace un momento, ¿no? Todo el proceso de desinstitucionalización y el descalabro que vivió el Ecuador a raíz de la consulta y después las ejecutorias del Trujillato. ¿Usted ve esta oportunidad como la oportunidad precisamente para ponerle al país a debatir sobre lo que fue el gobierno de Moreno, la consulta del 7 veces sí, la transitocracia, el Trujillato y sus consecuencias? O sea, porque además acá pusieron en riesgo incluso el Estado democrático del Ecuador, porque recordará usted que Celi fue denunciado durante el proceso de trámite de su juicio político de estar detrás de poner en riesgo las elecciones del año 2021, ¿no? Celi quiso bajarse 4 organizaciones políticas, emitió informes metiéndose en un área en la que nada tenía que ver, que era la electoral, y cosas por el estilo. Entonces, todo eso es consecuencia del Trujillato y de la consulta y el 7 veces sí. Miren, más allá de la indemnización que todas las víctimas tenemos derecho, yo estoy postulando, yo soy, doctorante de un doctorado, de un PhD de Ciudadanía y Derechos Humanos en la Universidad de Barcelona, y mi tema es precisamente este. Así que a mí me interesa mucho abrir el diálogo en la academia. Nosotros desde afuera tenemos muchísimos especialistas que se quedan horrorizados por lo que ha pasado en el Ecuador. Y básicamente esto, poner en el debate de la academia, de los organismos de justicia, de la función judicial, de los relatores especiales de Naciones Unidas, de inclusive del mismo sistema interamericano, y que esto no vuelva a pasar. Que este hecho nefasto de tomarse el poder a través de mecanismos constitucionales, violando el debido proceso, no vuelvan a existir, porque esto lo único que hacen es fracturar nuestras democracias. Y ahí sí tenemos que ver el aporte de la academia, porque más allá de que los académicos sean derechosos y odien a los correístas, este tiene que ser un análisis extremadamente científico, técnico, jurídico, y crear un precedente para que esto no vuelva a ocurrir en América Latina. Muy bien, muchísimas gracias, abogada. Sabemos que tiene otro compromiso la abogada Sonia Vera, ex vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha estado con nosotros. Yo solo le quería cerrar la entrevista preguntándole si se insiste en la posibilidad de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y la justicia internacional falle a favor de ustedes. Ahí, ¿qué pasaría? Como le dije, habría que analizar todo, porque si lo destituyen con un procedimiento que está fuera de la Constitución, pues los consejeros que los van a destituir también tendrían derechos para demandar al Estado.
Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Muy amable, doctora.